Sé que muchos de nosotros queremos o tenemos el procesador Ryzen 5 3400G, un procesador increíble, pero nosotros sabemos que para que le podamos sacar el máximo rendimiento a esta APU necesitamos usar la memoria de RAM en configuraciones como el Dual Channel, preferiblemente 16 GB de RAM en dos módulos de 8, pero me puse a pensar, ¿qué pasaría si solo utilizamos un módulo de 8 GB de RAM en Single Channel? ¿En serio el rendimiento es tan malo en los juegos y en los programas en general? Pues eso es lo que averiguaremos el día de hoy, así que sin más, comencemos. Muy bien, antes de ir con las pruebas de rendimiento, repasemos algo súper rápido. El Ryzen 5 13400G cuenta con 4 núcleos y 8 hilos, que supone que esto es lo ideal para empezar en el gaming. El procesador cuenta con una frecuencia base de 3,7 GHz con una máxima de 4,2 GHz, nada mal, y lo que sucede con este tipo de procesadores llamados APUs es que les benefician las memorias rápidas, o sea con frecuencias altas, con un ancho de banda mejor, y esto lo que hace es determinar el rendimiento. Y como saben, la gente dice que 8 GB de RAM para estas APUs es insuficiente, y estoy de acuerdo, pero quiero ver si con solo un módulo 8 GB de RAM, obviamente en Single Channel, el rendimiento es muy malo o aceptable. Así que los componentes que usaremos para la prueba será obviamente el Ryzen 5 3400G, 8 GB de RAM en Single Channel a 3000 MHz y un SSD M.2 como almacenamiento principal. Bueno, rápidamente les muestro aquí que aparece que cuento con 8 GB de RAM, pero solo puedo utilizar 6, por el tema que 2 se las come la integrada para que pueda funcionar. Así que sin más dilemas, vamos a las pruebas. Empezaremos probando el CSGO o Counter-Strike Global Offensive. Bueno, aquí usaremos una configuración de 1366 por 768 píxeles, con todos los ajustes gráficos en bajo, y les adelanto que casi todos los juegos los probaremos en esta resolución. En este caso no les puedo mostrar este juego con el MSI Afterburner para monitorizar los componentes, ya que CSGO toma este programa, o sea al MSI Afterburner, como un hack, así que lo siento, pero los demás obviamente sí se los mostraré. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Muy bien, hijitos, ya nos encontramos jugando una partida de CSGO y vemos que el rendimiento es algo raro, o sea es algo decepcionante y al mismo tiempo no, ya que tenemos entre 40 y 45 FPS de media, que no está tan mal para jugar de una manera casual, pero les adelanto algo rápido, cuando nosotros no grabamos el rendimiento aumenta, pasamos de tener de 45 FPS de media a tener 70 FPS, que no está tan mal, y les digo que pues técnicamente podremos jugar CSGO de una manera que está bien, pero al menos creo yo que esta configuración con solo 8 GB de RAM en Single Channel no nos servirá para jugar competitivamente, pero si usamos 16 GB de RAM en Dual Channel el rendimiento subirá bastante, así que debes tener eso en cuenta, pero dentro de lo que cabe se puede jugar de una manera bastante bien, bastante tranqui, ahí mero momento chill. Ahora probaremos un juego muy parecido a uno que jugamos antes de nacer, nuestro primer Battle Royale, estoy hablando del Fall Guys. Muy bien cracks, ya estamos aquí en el Fall Guys, y ya que a la izquierda aparecen los porcentajes, temperaturas y FPS de nuestros componentes. Aquí la configuración que usaremos es todo en bajo, para ver el máximo potencial de esta APU con 8 GB de RAM, y la resolución será una de 1366 por 768 píxeles, pero ¿qué les parece si vamos a una partida? Ya aquí en el juego nos damos cuenta que el rendimiento no es muy bueno, tenemos alrededor de unos 30 o 35 FPS de media, con una mínima de 25, que la verdad considero que sí se puede jugar Fall Guys sin muchos problemas, pero el rendimiento no es el mejor, y es la verdad mi gente, para jugar de una manera casual zafa, pero para el competitivo no se lo recomiendo mis panas. Aquí ya nos encontramos en una partida y es lo mismo, tenemos alrededor de unos 30-35 FPS jugando Fall Guys con esta PC, así que mi conclusión con este juego es que sí se puede jugar, pero en algunos momentos no tendremos la mejor experiencia del mundo, pero dentro de lo que cabe funciona, o sea zafa. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a probar otro juego? Ahora probaremos un juego AAA muy amado, hablo del GTA V. Wow, pero antes de continuar me ayudarías mucho y te suscribes y activas la campanita para cuando suba un nuevo video. Muchas gracias, ahora sí, sigamos.
Aquí ya nos encontramos en el hermoso Grand Theft Auto 5 y la configuración que usaremos será una resolución de 800 x 600, sí, una resolución ultra baja y obviamente todos los ajustes gráficos en bajo o normal. Tengo miedo ya que no estoy seguro si lo corra, pero no lo sabremos si no lo intentamos, así que vamos a una partida. ¡Wow! Sí corre y tenemos un rendimiento aceptable. Claramente estamos jugando en una resolución muy mala. El juego se ve bastante feo, horrible, pero se puede jugar de una manera fluida. De RAM se usa alrededor de un poco más de 5 GB de RAM. La gráfica está entre el 70 y 80% de uso, nada mal, y las temperaturas están bien. Pero bueno, nos damos cuenta que el rendimiento no está mal, se puede jugar. Claramente no tendremos el mejor rendimiento en una resolución de 1920 x 1080p. Pero si quieres conseguir más FPS, usa 16 GB de RAM en Dual Channel, pero que aumente un chingo el rendimiento, mi bro. Así que GTA V se puede jugar de una manera decente. Pero ¿qué les parece si probamos el modo online? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Bueno, aquí las cosas cambian bastante, el rendimiento es pésimo, en una resolución tan baja no se puede jugar de una buena manera, ni siquiera tenemos 30 FPS estables, pero eso ya me lo esperaba. Pero bueno, como sabrán cuando no grabamos, el rendimiento sube entre 10 o 15 FPS dependiendo del juego, pero al menos grabando GTA Online el rendimiento no es el mejor, es bastante malo, así que ya saben, para más FPS, compren más memoria RAM y suscríbanse a mi canal, así que GTA V Online con este hardware no dará la mejor experiencia del mundo, lo siento. Ahora probaremos el poderosísimo Minecraft. Wow, ¿en serio, crack? ¿Aún no te has suscrito? Porfa, suscríbete, me ayudarías mucho. Además, la leyenda dice que si te suscribes a Chanti, conocerás el amor de tu vida antes de que se acabe el 2021 y tendrás 10.000 FPS en todos tus juegos. Ayúdame, porfa. Bueno chat, ya estamos aquí en Minecraft en la versión 1.8 y bueno, vamos a crear un mundo para mostrarles el rendimiento, así que esperaremos. Ya estamos aquí en un mundo y la verdad tenemos un rendimiento bastante bueno, con todo al máximo tenemos entre 90 y 100 FPS, hubiéramos tenido más pero no le habilité la opción de renderizado rápido, o si no, en vez de tener 100 FPS hubiéramos tenido 300 FPS o algo así, pero literalmente nunca tendremos problemas con este juego. Y bueno, como su amigo Chanti es tan bueno, les voy a mostrar cómo funciona jugando en servers de Minecraft. En esta oportunidad estamos jugando Skywars y funciona bastante bien. No encontramos problemas de rendimiento y mucho menos tirones, inclusivemente puede matar a alguien. Siempre andamos a más de 100 FPS, así que está todo piola. Y usando shaders, en este caso los shaders blue, que son uno de los shaders más normalitos pero muy bonitos, funciona entre 45 y 50 FPS, que no está tan mal. Ya sabes que si dejas de grabar sube el rendimiento y tendremos alrededor de unos 60 y 65 FPS mientras no estemos grabando, pero ahora mismo tenemos entre 45 y 50 FPS, claramente usando 8 GB de RAM, así que yo diría que Minecraft se puede jugar bastante bien, tenemos un rendimiento aceptable, bastante bueno. Y por último probaremos el jueguito que combina los autos y el fútbol, estoy hablando del Rocket League. Bueno panas, ya estamos aquí y la configuración que usaremos será obviamente la resolución de 1366 x 768 píxeles y con todos los ajustes gráficos en bajo para tener más FPS, así que vamos a una partida a probar el juego. Ya que en una partida nos damos cuenta que el rendimiento está bien, tenemos entre 45 y 50 FPS, claramente cuando no grabamos siempre están a más de 60 FPS o a 60 FPS clavados, pero miren, se puede jugar Rocket sin mucho problema, se puede jugar de una manera casual, la verdad no está nada mal. Claramente los gráficos se ven muy mal, pero lo importante es que se puede jugar, así que Rocket League con esta PC nos otorga un rendimiento que está bien, que zafa. Y en conclusión, sí podemos jugar videojuegos con el Ryzen 5 3400G y 8 GB de RAM en Single Channel. Claramente el rendimiento no es el mejor, pero tampoco está tan mal. Y recuerden que a todos los juegos deben sumarles entre 10 y 20 FPS, ya que el OBS consume bastante rendimiento.
pero dentro de lo que cabe se puede jugar de una manera bastante normal. O sea, bien, se puede jugar de una manera casual los juegos. Claramente esta configuración del Ryzen 5 13400G y un módulo 8 GB de RAM no servirá para jugar competitivamente los juegos, pero si usan el Ryzen 5 13400G con 16 GB de RAM en Dual Channel, créanme que el rendimiento aumentará un 50% o tal vez un poquito más y podrán jugar videojuegos de una manera competitiva, inclusivemente streamear juegos, pero claramente eso ya te lo dejo a decisión tuya. Espero que te haya gustado mucho este video y que sobre todo te haya servido de algo. No olvides darme un pulgar arriba, suscribirte y recuerda nunca rendirte. Te quiero y adiós.